Bueno, en este video les explicaré brevemente en cómo se conforma el repositorio de ROS, el cual realiza una simulación de un dron haciendo una trayectoria con un controlador PID en la interfaz de Gazebo y con ROS2. Dentro del repositorio, en la parte de README, encontramos todos los requerimientos y los pasos de instalación. Lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar en nuestra ventana de comandos. Es muy importante que sigan exactamente estos requerimientos, ya que son los que están probados, y esto es la instalación del ROS, que es compatible con la versión de Gazebo que estamos utilizando. Al igual que Gazebo, aquí se encuentran los pasos de instalación del Gazebo que estamos utilizando en esta simulación. Una vez hecho todos los pasos y si no nos generó ningún error, el siguiente paso es ejecutar una demostración, el cual el comando lo vemos al final del README. Abrimos nuestra ventana de comandos y pegamos. La simulación consta de dos interfaces. Una es la interfaz de Gazebo y otra es una interfaz que básicamente toma el control de las acciones que realizará este dron. Podemos observar que tiene diferentes botones, cada uno tiene una función específica. La parte de automático lo que hace es inicializar la trayectoria o la referencia deseada. Takeoff es el despegue, el aterrizaje, esto es un paro de emergencia por si es necesario parar de emergencia a todos los drones. Esto es más para que se parezca un poquito o tengamos una simulación más real, ya que esto lo vamos a ver en robots físicos y es muy importante configurarlo para evitar cualquier tipo de accidentes. Y el último botón es para resetear la trayectoria. Contamos con tres ventanas, la cual es la cámara que está frente al dron. La segunda ventanita grafica la posición en tiempo real del dron, tanto del dron como de la trayectoria deseada. Y este último lo que nos hace es graficar los errores de seguimiento. Por ejemplo, si tenemos algún obstáculo y lo posicionamos frente al dron, la cámara va a detectar este obstáculo, ya que la cámara se encuentra posicionada justo frente al dron. Vamos a moverlo un poquito para ejecutar los demos y que no haya ninguna interferencia. Para ejecutar la demostración, primero tenemos que despegar el dron seleccionando el botón de Takeoff. Este lo que va a hacer es subir 1 metro de altura y va a esperar la instrucción, ya sea de aterrizaje o de automático. Como les recuerdo, lo que hace automático es inicializar la trayectoria deseada. Presionando el botón automático, nos vamos a la gráfica en 3D, podemos observar que ya se está realizando un seguimiento. Cabe destacar que dentro del error existen ciertos picos, pero estos picos tienen que ver tanto con la frecuencia en la cual se está actualizando como el controlador y también la trayectoria deseada, como la velocidad y la cantidad de puntos que estamos enviando, ya que esto, la funcionalidad es que envía un punto cada intervalo de tiempo y el controlador trata de seguir ese punto. Se puede observar que hay algunos puntos que tienen mucha diferencia en el espacio, pero esto se puede ajustar, ya sea haciendo ese tiempo de muestreo más pequeño o generando un poco de más puntos para evitar estos picos en el error. Porque como se puede observar, existen ciertas áreas donde los picos son más grandes. En cambio, en las trayectorias que están como fijas, como por ejemplo lo que es Z y YAO, vemos que este alcanza una convergencia más fija, o sea, sin tanto ruido. Bueno, la trayectoria dura 60 segundos y esto es la parte de la interfaz gráfica. Aterrizamos y también si queremos apagar los motores, pues lo podemos hacer con el paro de emergencia y ya se pararon los motores. ¿Cómo funciona este código? Bueno, este código consta de 3 paquetes principales de ROS, una carpeta donde se encuentran almacenadas tanto las configuraciones de Gazebo como sus plugins y los mundos, y una última carpeta la cual integra todo como un proyecto.
Con todo me refiero a la parte ROS. Por ejemplo, si la abrimos, esto lo que hace es básicamente integrar el paquete demo, el paquete del controlador y el paquete de la interfaz gráfica para que sean ejecutables como un solo proyecto. Si nos vamos a la carpeta donde se encuentra almacenado toda la parte de Gazebo, vemos que se encuentra una carpeta donde se encuentran los modelos, y dentro de los modelos, en este caso el dron que estamos utilizando, que es el Parrot Bebop. Estos modelos, si quieren integrar otros, los pueden encontrar en esta página web, en el cual ustedes pueden descargar cualquier modelo e integrarlo, como les voy a mostrar a continuación. Se encuentra el modelo, se encuentran las partes diseñadas en CAD, se podría decir. Dentro de modelo.sdf se encuentran las configuraciones de las inercias, la masa del robot. Estos ya vienen configurados por defecto cuando descargamos el modelo. Si queremos hacer uno desde cero, pues hay que calcular todos estos datos, ya sea con SolidWorks o directamente del fabricante. También se establece como una caja o un área en la cual, si el dron se acerca, se realiza una colisión. Es decir, se repelen o el dron deja de volar porque pues chocó. En esta parte se configura la parte visual, en este caso para el cuerpo del dron. Yo integré aquí dos tipos de sensores, un LiDAR y también una cámara RGB, y estos parámetros pues se van configurando según nuestras necesidades. Para el caso de la cámara, las configuraciones que realicé son como las que muestra el fabricante. En este caso yo aquí bajé un poquito la resolución para que la simulación sea más fluida. Más abajo vemos las características que tienen nuestros hélices. Para las 4 hélices, las cuales son la posición en la cual está respecto al cuerpo del dron. Es importante tener bien configurado esto, porque si nos equivocamos en algún parámetro, las hélices se van a mostrar en la interfaz visual más retirada de nuestro cuerpo. Las inercias, la masa de la hélice y su parte visual. Esto para las 4 hélices. Y bueno, básicamente esto es la interfaz. También esto es importante. Se establece qué tipo de unión tiene. Es decir, si es prismática o si es rotacional. En este caso, como es un motor, pues es una unión rotacional y está respecto al eje Z. Esto también es importante configurarlo porque los configura ya como motores. Si nos vamos a plugins, en los plugins podemos encontrar las poses del robot, que este plugin lo que hace es, dentro de Gazebo sabemos dónde está el cuerpo rígido, y esto lo que genera, se podría decir que es una variable o un tópico de manera global sobre el robot que nos interesa saber la pose, es decir, la posición y orientación. En este caso, la posición sí la envía en metros y la pose la envía en cuaterniones, pero en RAW ya existe un comando para transformar de cuaterniones a Euler y viceversa. El otro plugin que también es demasiado importante tenerlo bien configurado es el de set pose, ya que este nos permite enviar las poses iniciales a los robots de interés sin necesidad de estar modificando los archivos de Gazebo. En la parte de mundos tenemos que lo más importante, porque esto integra básicamente tanto los plugins como los modelos que queremos utilizar. Es decir, podemos generar un mundo que tenga múltiples obstáculos o múltiples drones o múltiples robots de cualquier tipo dentro de un mundo. Este se conforma de las físicas. Aquí configuramos las físicas de nuestro mundo, es decir, qué tan real y preciso queremos que sea. En este caso, si disminuimos, hacemos más pequeños los pasos, va a ser más realista, pero esto va a generar que tenga un mayor costo computacional, y si las características de nuestra computadora no son muy buenas, pues va a hacer que sea muy lenta la simulación. Igual para la tasa de actualización.
Los plugins que agregamos son las de las físicas, que básicamente genera un mundo un poco más realista, con gravedad, con incluso podemos programar ráfagas de viento, entre otras cosas. También configuramos los sensores, los plugins de los sensores y para que pueda recibir comandos. Integramos una parte de iluminación, esto para que se pueda visualizar como si fuera un sol, en este caso yo lo nombré como sol. Ponemos la pose donde está ubicada esta iluminación, qué tanto va a alusar, se podría decir, o la atenuación. Esto lo pueden buscar más en la documentación de Gazebo. Esta también parte es muy importante, que es generar un terreno. Los terrenos los podemos generar mediante archivos que ya se encuentran dentro del repositorio, es decir, como un piso, como una cueva, entre otras cosas, o lo podemos generar nosotros. En este caso yo generé un terreno plano, que es importante establecer por lo menos un terreno plano, ya que el dron, a no tener nada en que soportarse, se podría decir, en el suelo, sin no tener nada, si no configuramos esta parte, al momento de ejecutar la demostración, este va a caer a la parte negativa hasta infinito, porque no tiene dónde topar. Básicamente se genera el tamaño del terreno, la fricción, o sea, si queremos que sea muy sólido o si queremos que sea suave. En la parte suave, si atenuamos estos valores, lo que va a hacer es de que el dron se va a comenzar a hundir, pero pues nos interesa que sea bastante sólido, porque pues no es agua, porque también podemos configurar agua, se podría decir. Esta última parte de aquí lo que nos indica es de qué color va a ser nuestro piso. En este caso es un gris claro. Como podemos ver, aquí existe la diferencia entre el piso y el mundo, y pues está como un gris claro. Y la parte que nos interesa, bueno, aparte de lo demás es interesante porque es necesario para configurar las físicas, pero es esta parte donde se integra la dinámica del robot, bueno, el robot como tal a nuestro mundo. En esta parte nosotros configuramos los plugins. Es necesario conocer cuál es nuestro usuario, porque si no establecemos esto nos va a generar fallas. Para conocer qué usuario tenemos, es necesario abrir cualquier terminal y lo que está antes de la arroba, ese es nuestro usuario. Si nosotros tenemos configurado otro nombre, es necesario cambiar en todos nuestros mundos a la ruta de donde está este archivo de nuestro usuario. Esta ya es la ruta como tal. Entonces, si antes de ejecutar la demostración, se me olvidó comentarles esto, es necesario modificar esta parte para que pueda ejecutarse. Más abajo tenemos la integración de los modelos de los motores. Esto ya es un plugin de Gazebo, en el cual enviamos cuál es la velocidad máxima de rotación. Algunos de estos datos yo los saqué del fabricante. Cuál es la constante del motor, cuál es la constante de momento. Todo lo que está en nuestra tabla, no es una tabla, sino en las ecuaciones que envían o transforman, por ejemplo, los momentos angulares a las velocidades de los rotores, que es una matricita y están las configuraciones del motor. Básicamente es lo que hace este plugin. Y también establece qué número de actuadores y qué tipo de configuración tiene, si es antihorario, si es horario. Eso se hace para los 4 motores. Se establecen todas estas constantes. Lo siguiente importante es la parte del controlador de bajo nivel. En este caso, el controlador de bajo nivel que tiene Gazebo por defecto es un PID y es importante configurarlo. Si cambiamos algunas características de nuestro controlador, de nuestro modelo, es decir, si agregamos, no sé, algún peso extra, pues obviamente no va a estar sintonizado correctamente y pues es necesario venir y de manera heurística estar cambiando y estar probando hasta tener la mejor configuración de sintonización. Y eso se realiza en esta parte, en el plugin de Control System, en la parte de las ganancias. Y aquí se reafirma la parte de las hélices y su configuración.
Y básicamente este es un copiar-pegar de algunos datos que ya dimos anteriormente. Ahora, la parte más importante de este repositorio es la parte del controlador. En la parte del controlador tenemos el ejecutable, que siempre van a estar en la carpeta launch, y los dos códigos que ejecutan este ejecutable, se podría decir. El ejecutable es bien importante, ya que aquí se encuentran las ganancias del controlador de alto nivel. Este controlador pues también es un PID que lo que hace es calcular las velocidades para que el dron o el cuadrotor siga la referencia deseada. Esto en el eje X, Y, Z y YAO, que es guiñada. Es importante configurar esta parte. Ok, ahora sí nos vamos con los códigos del controlador. Ya en la parte de los códigos del controlador tenemos dos códigos. Uno que tiene la clase o el controlador PID, en este caso la ley de control, en el cual definimos qué vamos a necesitar de esta ley, que son las ganancias, las saturaciones de la salida. Esto es, en todos los robots físicos está las saturaciones. Entonces yo lo recomiendo programar para que sea más fácil incluso implementar este mismo repositorio ya con un robot físico. Y después las saturaciones también de los integradores, el diferencial del tiempo o el paso. Y ya lo que se realiza pues es generar un error mediante la trayectoria deseada y la posición actual del robot. Esta parte la derivamos con el método de integración de Euler. Y aquí puse una condición de seguridad para que no piense que sea cero cuando el diferencial de tiempo es muy pequeño y pues no genere como indeterminación. Después agregamos la parte integral también por el método de integración de Euler y saturamos el integrador para no tener picos muy elevados o más que nada para eso, para tener picos muy elevados. Después calculamos la salida del PID pues con la ley de control clásica, que es el control proporcional, el control derivativo y el control integral. Y esta la saturamos si es lo que regresa a esta clase. Ya en la parte del controlador, ya implementándolo, en la parte de controller PID, lo que vamos a necesitar conocer son las posiciones, las trayectorias deseadas, las posiciones de los robots que estamos utilizando. En este caso, el controlador funciona como si fuera independiente para cada dron. O sea, si vamos a tener 10 robots, lo que hace es que recicla el código, pero aquí cambian ciertos parámetros. En lugar de que sea para el robot 1, ahora va a ser para el robot 2. Y en lugar de que ahora la deseada sea para la del robot 1, pues ahora va a ser la del robot 2 y así. Esto va a también depender de cómo esté nuestro grafo y cómo esté la configuración. Si es líder-seguidor, si tenemos múltiples líderes, las formaciones, etc. Y también lo que vamos a necesitar conocer es el estado. Con esto me refiero al estado de los botones, ya que estos generan 5 estados diferentes. Bueno, este último estado no funciona aquí, este va en otro lugar. Pero tenemos 4 estados, que es el automático, que es el aterrizaje y que es el despegue y el paro de emergencia. Básicamente estos estados aquí también los colocamos y dependiendo en qué estado se encuentren va a ser la acción que va a realizar. Lo que va a publicar o lo que genera este código son las velocidades deseadas, las cuales se van a enviar directamente al robot. Y esta parte del setPointG lo que hace es para otro código yo graficar las trayectorias deseadas de cada uno de manera más fácil, pero esta parte no es tan necesaria. Y también este sí es importante porque este le envía a Gazebo cuando activar o desactivar los motores. Bueno, nos vamos un poquito más para abajo. Lo que hace es de nuestro ejecutable obtiene los parámetros para KP, KD y KI y también a qué eje
va a estar esas ganancias. Y eso se los envía a la clase para más adelante utilizarlos. Dependiendo del estado que esté en los botones, va a ser diferente acción. En este caso, aquí es donde se cambia eso. O sea, esto define si está en... No, no es clase. En este caso, en esta función, lo que hace es obtener esos datos y decir, bueno, si no está en ningún estado activo, pues que se esté en este estado. Si se activa el estado automático, pues que envíe o que active el estado automático dentro de este código. Y así para cada caso. Si se activa el estado automático en la parte de control loop, en la función, bueno, vamos por partes. Si se activa primero el de despegue, lo que va a verificar primero es, bueno, si nuestra Z, de nuestra Z actual del robot, está arriba de estos parámetros, pues eso significa que ya está, o sea, el dron ya no está en el suelo, por lo que ya no se puede activar como tal, porque pues ya está activo, o sea, ya está volando. En caso de que no esté sobre estos, lo que va a hacer es activar el controlador PID solamente para Z y le vamos a enviar la posición actual y la altura deseada, que en este caso se configura más arriba, que es 1 metro. Aquí está, es 1 metro. Esta es la altura de despegue. Y pues hasta que alcance la trayectoria es cuando se va a estar publicando este PID. Una vez que se alcance, pues se va a mantener fija. Después, si se activa el estado de aterrizaje, igual, tenemos que conocer la velocidad actual de en Z del robot que estamos analizando. Y lo que vamos a hacer es que ahora como deseada le vamos a poner 0. Y esta multiplicación o esta ganancia lo que hace es reducir para que tenga un aterrizaje más suave. Y una vez que se logra el objetivo, pues ya los motores se apagan como tal. Cuando se activa la parte de automático, lo que vamos a requerir conocer es la trayectoria deseada, ya que esta pues incluyen en X, Y, Z y YAO. Para obtener YAO, les comentaba previamente que Gazebo lo que hace es enviar los ángulos, pero con cuaterniones, o sea, no como tal ángulos de Euler. O sea, la pose del robot, la orientación, nos la envía con cuaterniones y mediante esta función obtenemos ese cambio. Hacemos esos cambios para las orientaciones actuales del robot y también para las deseadas. Y después generamos nuestras variables deseadas, que son X deseada, Y deseada, Z deseada y guiñada deseada, mediante esta línea de código, que básicamente obtiene de la posición deseada, obtiene la posición en X, de la deseada obtiene la posición en Y, obtiene la posición en Z, y como aquí ya realizamos la transformación de cuaterniones a grados a ángulos de Euler, pues en este caso el tercer ángulo es el que corresponde a YAO. Después ahora sí inicializamos nuestro controlador PID. Para X, pues activamos un controlador PID en el cual enviamos la posición actual del dron o del robot y también su deseada. Y lo que nos regresa esto ya es la velocidad estimada para alcanzar esa trayectoria deseada. Y así de igual manera para los demás ángulos, para los demás estados, perdón. Y básicamente eso es lo que realiza este código del controlador. Las trayectorias deseadas, estas se generan en la parte de demo. Y en la parte de demo también tenemos un ejecutable, que el ejecutable este es el principal, que lo que hace es primero definir los nombres de los robots. Esto para saber a quién mandarle pues las velocidades, de quién conocer la posición en tiempo real y a quién le vamos a mandar las condiciones iniciales. En este caso ya existe un código en el cual manejo 5 drones y tenemos son líder seguidor. Básicamente generamos un vector de desplazamiento para cada uno de los seguidores.
Pero aquí pues en este caso no se usa, o sea, no lo tenemos, pero igual lo dejé como líder porque reciclé el código. Ejecutamos la interfaz gráfica de, de los botones mediante este comando y luego después inicializamos la interfaz gráfica de Gazebo. En este caso estamos inicializando el mundo Bebop 1. Este mundo es el que se encuentra, vamos a aquí. Ese mundo es el que se encuentra en nuestra carpeta de Gazebo y en la parte de mundos. Si queremos agregar otro mundo, por ejemplo, ya con 2 drones, supongamos que le pongamos Bebop 2, lo que tenemos que hacer es modificar aquí esta pequeña parte por Bebop 2, porque si no siempre va a seguir abriendo este mundo. Esta otra parte es demasiado importante, ya que esta genera los puentes de envío y recepción de datos entre ROS y Gazebo, ya que como son 2 programas diferentes hay que configurarlos. Y también esto se encuentra en la carpeta config y en este caso el archivo es el Bebop 1. Vamos a verlo. Se encuentra en el Bebop demo, en la parte de config y en Bebop 1. Si agregamos otro motor, otro quadrotor, es necesario agregar esta parte, pero con las modificaciones del nombre que nosotros le asignemos. Como en el mundo, ahorita no solo tenemos el Bebop 1, básicamente lo que hace es conectarse a recibir los datos de estos tópicos o de estas variables, se podría decir. Entonces, si configuramos más drones, tenemos que configurar, puede ser exactamente lo mismo, pero en este caso para cada uno de los drones, como se observa en este archivo. Porque si no, no va a establecer la comunicación. Va a funcionar nuestro código de ROS y no va a generar errores. El problema es que no va a enviar nada a Gazebo. Para saber qué variables están en Gazebo, pues nos vamos a, por ejemplo, a nuestra carpeta de los modelos, perdón, de nuestro mundo. Y aquí voy a ejecutar con estos comandos para abrir únicamente Gazebo sin necesidad de utilizar ROS. Ponemos gzsim y escribimos el mundo que queremos ejecutar. Podemos observar que es básicamente lo mismo, solo que aquí no están configurados. Ya en ROS configuré unas posiciones iniciales. Vamos a recordar. Bueno, ya en ROS configuré unas posiciones iniciales. Se las voy a mostrar rápidamente. Que son estas, en XYZ y en YAO. Pero cuando ejecutamos únicamente Gazebo, como no está recibiendo esa información, no la recibe. Aquí también cabe destacar que se ve un poco hundido el dron, ya que el centro de masa no se encuentra abajo, o sea, se encuentra con un ligero desplazamiento que son como 4 centímetros. Y también eso hay que configurarlo ya está configurado en la parte de las posiciones iniciales. Por eso es de que se ve como hundido. Si queremos conocer qué sensores tenemos o qué tópicos o qué variables tenemos dentro de este mundo, para conocerlos escribimos los comandos gz topic-l. Esto lo que nos muestra son una lista de los tópicos que están en el mundo que estamos ejecutando. Aquí las importantes son pose, enable, que este es el que activa los motores, y set pose y cdmebel. Aquí lo que hacemos es, nosotros en ROR recibimos esta pose, es decir, Gazebo nos manda dónde estamos exactamente y nosotros le enviamos esta información, le enviamos las velocidades que debe tener en X, Y, Z y YAO, le enviamos si se van a activar o desactivar los motores, en este caso para el robot que nosotros asignamos el nombre Bebop 1, y también la pose, qué pose queremos que esté en X, Y, Z y en los ángulos, o sea, tanto en posición como en orientación. Y así es como podemos conocer. Si queremos activar, por ejemplo, una cámara, pues también es copiar o estar observando la parte ya sea del sensor de nuestro interés o
Sí, pues básicamente el sensor. En este caso aquí tengo configurados dos sensores, un LiDAR y también una cámara. Y bueno, solo quería mostrarles esto y eso está directamente relacionado con los datos que recibimos o que enviamos a Gazebo, perdón. Volviendo a la parte del launch, ya vimos esta parte que es la parte del puente de ROS. Ahora lo que se inicializa es el set point. Este set point es un código que se encuentra en la demostración, en la carpeta o en el paquete demo y en el código de set point. Esto lo que hace es, ok, estamos esperando el estado de los botones a que cambie automático. ¿Qué vamos a publicar? Pues vamos a publicar el tópico o la variable goal y vamos a estar suscritos. Esta parte de aquí es para conocer la posición inicial, básicamente, que nosotros le asignamos para que la trayectoria comience desde la posición inicial, que ese sea su cero y no sea en el origen. Entonces es necesario conocer la pose inicial y también el estado de los botones, si está en automático, si está en hover, si están, lo que nosotros queremos es de que siempre y cuando se active automático va a inicializar esta trayectoria deseada. Y esta trayectoria deseada la damos aquí abajo. Lo que realiza es un círculo, es decir, si activa el automático va a inicializar esta función, el cual genera los puntos a seguir dentro del espacio pues 3D, tanto en X, Y, Z como en Yao. En este caso Yao lo puse en 0, Z se queda con el hover que ya tiene por defecto. Si queremos incrementarlo o disminuirlo, pues es modificar esto a las trayectorias que nosotros queremos que los robots sigan. Después transformamos este ángulo deseado en cuaterniones, porque es el único modo que podemos enviar la pose. Y enviamos la posición, bueno, la publicamos como una variable que se llama goal. Después, volviendo al launch, ya vimos hasta aquí, que es donde se ejecuta el set point. El siguiente nodo que se inicializa es el set pose, que básicamente es lo que lee es los nombres de los robots y las condiciones iniciales. Aquí si queremos agregar más condiciones iniciales o más robots, es poner una coma, poner por ejemplo el nombre del segundo robot, por ejemplo Bebop 2, y poner sus posiciones iniciales en X, Y, Z y Yao. También les voy a mostrar el código. Este también se encuentra en el paquete demo y se llama setPose. Lo que realiza es, bueno, necesitamos conocer los nombres de los robots. Aquí ya están unos por defecto en caso de que no reciba nada y sus condiciones iniciales. Y esto lo que hace es crear múltiples publishers o múltiples variables, una por cada robot, ya que es necesario que sea independiente para que Gazebo no se confunda y no diga, bueno, me están mandando dos informaciones de un mismo robot y pues genera ahí fallas. Entonces esto lo que hace es, bueno, si tengo dos robots, voy a crear dos variables de las condiciones iniciales, una para el robot 1 y otra para el robot 2. Después, lo que sigue es inicializar el controlador que ya les expliqué previamente y básicamente ese es el funcionamiento. Para la interfaz gráfica, esta se encuentra en este paquete GUI y el código de interés más que nada es el de la interfaz. Los otros son test que estuve realizando y pues aquí se configuran pues ciertos, se suscribe o tiene que recibir datos, por ejemplo de la cámara, tiene que recibir datos de la pose y tiene que recibir datos de las variables deseadas. Si queremos agregar más, pues aquí es modificarlo y agregar más, por ejemplo los de otro robot. En este caso ahorita la interfaz solo está programada para un solo robot y para la demostración que les mandé. Y pues aquí se configuran los botones y las gráficas en 3D. Y bueno, básicamente
Eso es el funcionamiento explicado así brevemente de este repositorio.